Pero en esta ocasión, hermano, vamos a ver también cómo es el bautismo, el bautismo por inmersión o siendo sumergido, ya que en la religión popular se enseña un bautismo por aspersión o por ablución. Vamos a ver acerca de eso en el nombre del Señor Jesucristo. La sola palabra bautismo, hermano, es una palabra griega que significa sumergir, significa inmersión también, tal y como lo dice el diccionario, sería de la siguiente manera. Miren, la palabra bautismo, que se deriva o viene del griego. En el griego básicamente es lo mismo, es bautismo o bautismo, y es una palabra en realidad griega castellanizada. ¿Por qué digo castellanizada o hecha en español? Porque en realidad se conserva prácticamente su sonido y su forma de escribirse del griego bautismo. Entonces es prácticamente una palabra del griego que se ha castellanizado o se ha incluido en nuestro español. El traducir la palabra literalmente pues sería sumergir, inmersión. También una definición, dice aquí el diccionario, la palabra bautismo es una adaptación de la palabra griega bautizo, dada en el Nuevo Testamento. Está claro que esta palabra precisamente significa inmersión, sumergir o colocar bajo de. Ya dice que el bautismo por inmersión, en las Escrituras nos dice que Jesús fue bautizado y que subió luego del agua. Eso es lo que dice el diccionario, hermano, que concuerda con lo que dice la Biblia, el bautismo por inmersión. En la religión popular se practica un bautismo de aspersión, dice también el diccionario. Bautismo por aspersión consiste en salpicar con agua. Esta es una forma utilizada que practica el bautismo por ablución, cuando por alguna razón no es posible hacer un derramamiento de agua. Eso es ablución, derramamiento de agua. La Iglesia Popular Romana bautiza por ablución, lo que consiste en el derramamiento de agua sobre la cabeza. Cualquier persona puede acceder al bautismo, sin embargo, lo más común es que se practica en bebés, bajo la idea de limpiar el pecado original. Eso es lo que veíamos en el estudio pasado, que los niños, hermanos, se les adjudica un pecado original y que si no se les quita o si no se les bautiza, pues van a ir al limbo. Lo cual vimos que es totalmente falso. La Biblia dice, ¿cuál es la definición del pecado? Dice que el pecado es transgredir la palabra, la ley de Dios, es infringir, es una infracción de la palabra de Dios, y los niños en absoluto infringen la palabra de Dios o la ley de Dios. Los niños en absoluto transgreden, hermano, de ninguna manera transgreden la palabra de Dios o la ley de Dios. Entonces, no se puede considerar, hermano, que ellos tengan de ninguna manera pecado o pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero en esta ocasión, hermano, vamos a ver cómo es el bautismo por inmersión. Déjeme decirle que un hermano tuvo la experiencia de tomar clases de griego, y como hay algunos clérigos, sacerdotes o curas que son muy letrados, quizás no en la Biblia, pero en otras materias,
tienen aún la capacidad de enseñar griego. Y bueno, cuando estaban en la clase de griego, el hermano pregunta, dieron con la palabra bautismo. ¿Y qué significa bautismo? Inmersión, sumergir, dijo el profesor, que también era a la vez un sacerdote de la Iglesia Popular Romana. Él admitió en la clase que eso significaba la palabra bautismo, inmersión, o sumergir, o zambullir. Bueno, el hermano le dijo entonces, ¿por qué la Iglesia Popular Romana no hace el bautismo por inmersión? Bueno, parece que el hombre, ¿verdad?, ya no pudo decir nada ante este cuestionamiento, que él mismo reconoció que la palabra bautismo, una palabra del griego, significa precisamente sumergir, zambullir o inmersión. Bien, entonces, pero vamos a ver conforme a la palabra de Dios, ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 3. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 3 del Evangelio según Mateo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 13 al versículo 17. Gloria a Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice, hermano? Subió o salió del agua. Bueno, si subió es porque estaba abajo, y si salió es porque estaba dentro del agua. Amén. Subió o salió del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Descendía como paloma. No dice que era una paloma, el Espíritu Santo, no. Simplemente dice, en una forma de comparación, descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Bueno, ahí está, hermano, cómo el Señor Jesús fue bautizado. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, el hermano dice claramente el texto que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Es decir, que estuvo bajo el agua y al ser bautizado subió del agua. O como dice otra versión, dice salió del agua. Y si dice salió es porque estaba dentro del agua. Hemos dicho, hermano, no se puede entender que estuviera dentro de una vasija, de una pequeña vasija de agua. Por supuesto que no. Si dice que salió del agua es porque estuvo dentro del agua, totalmente sumergido en el agua. Ese es el ejemplo claro que tenemos en las Escrituras del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1 también da testimonio de esto. Evangelio según Marcos capítulo 1. Dice ahí la bendita palabra de Dios en el versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado. ¿Qué significa bautizado, hermano? Sumergido. Fue bautizado, sumergido por Juan en el Jordán. Y luego subiendo del agua, otra versión, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, al salir del agua. Otra vez, si subió es porque estaba abajo. O si salió es porque estaba dentro del agua.
salió, o al salir del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Libro de los Hechos en el capítulo 8. Vamos a leer allí desde el versículo 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía o hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido, ¿a qué había venido, hermano? A adorar a Jerusalén. Había venido a adorar a Dios, hermano, al Dios de Israel. Se volvía sentado en su carro, ¿y qué iba haciendo, hermano? Leyendo la palabra de Dios, leyendo el profeta Isaías. Marco esto, hermano, porque alguien dice: ve usted que pronto bautizó Felipe aquel eunuco. ¿Para qué esperar que sean doctrinados? ¿Para qué doctrinarlos tanto? Bueno, pues observemos que este hombre no era un ignorante de las Escrituras. Era un hombre que venía precisamente a adorar al Dios de Israel, a Jerusalén. Era un hombre que además, hermano, venía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y que además, hermano, fue el ángel del Señor, hermano, quien envió a Felipe para que encontrara a este hombre. Esto, por supuesto, hermano, que no fue idea de Felipe, no fue el afán de Felipe de bautizar a alguien más, por supuesto que no. Esto fue dirigido por el Señor, hermano. Alabamos el nombre de Jesucristo. Esto fue totalmente dirigido por nuestro Dios. Sigue diciendo ahí la Escritura, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Está citando Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, o sea, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Ahí está, hermano, porque la promesa a Abraham era: en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso dice ahí acerca de su generación: ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció. ¿Qué le anunció, hermano? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, las buenas nuevas. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Uno de los elementos que se necesitan para el bautismo es el agua. No tiene que ser el río Jordán, por supuesto que no. No tiene que ser ni siquiera un río, o no tiene que ser ni siquiera el mar. No. Hay quienes, hermano, en la prisión han sido bautizados en un recipiente, en un
tambo de 200 litros, dada la necesidad, ¿sí? Pero lo importante, aquí el factor que está indicando para ser bautizado no es el río, no es el mar. Qué bueno que alguien lo pueda hacer en un río o que alguien lo pueda hacer en el mar, pero aquí el requisito es el agua. Por eso aquel hombre, el eunuco, dijo: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que se necesita? Otra vez, hermano, nos dice esta escritura, ¿qué es lo que se necesita para ser bautizado? Creer de todo corazón. Es decir, creer con una conversión de corazón. Por eso Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Ya hemos dicho que este requisito de creer no pueden cumplir con él los niños de cuna, los infantes. Es imposible demandarle a un niño de cuna que crea. O lo voy a hacer reír o lo voy a hacer llorar, pero no está en capacidad de creer, hermanos. Y eso cualquier persona con sentido común lo sabe. Amén. Entonces ahí está nuevamente el requisito: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Hermano, para que alguien declarara y confesara esto, sobre todo en aquellos tiempos, era una declaración muy osada. Era una declaración de valientes, porque saben que los primeros cristianos precisamente por eso sufrieron persecución. Precisamente, hermano, por eso fueron echados de las sinagogas de los judíos, por declarar que Jesús fuese el Cristo. Gloria a Dios. Por declarar que Jesús fuese el Mesías. Muchos de ellos, hermano, o todos ellos, sufrieron persecución. Bien, este hombre, hermano, con toda osadía y valentía dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerda, hermano, está escrito desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora: el reino de los cielos sufre violencias y los valientes lo arrebatan. Solamente los valientes son los que pueden arrebatar el reino de los cielos. Este paso, hermano, esta decisión es de gente valiente. Gente, hermano, que está dispuesta a decirle al mundo no. Que está dispuesta a decirle a las tentaciones no. Que está dispuesta a decirle a la familia, a los parientes: ya no sigo en esas tradiciones, costumbres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Versículo 38 dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos. ¿A dónde, hermano? Al agua. Al agua. Descender es bajar, hermano. ¿Usted cree que si se necesitara solamente una ablución o un rociamiento sería necesario descender? Por supuesto que no, hermano. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Ahí está. Si esa palabra la tradujéramos al español sería: y le sumergió o le zambulló en el agua. Versículo 39 nos lo confirma cuando dice: y como subieron, es decir, que habían descendido, como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Se fue gozoso, hermano. De veras que la vida cambia cuando somos nueva criatura, hermano. Sí, amén, amén. Hermano, yo recuerdo desde el día que me bauticé, me sentí así como este eunuco, gozoso. Gloria a Dios. La vida, hermano, brillaba más para mí. Me sentí definitivamente una
nueva criatura en una nueva vida. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermano, otro ejemplo de por qué el bautismo es por inmersión o es sumergiendo totalmente a la persona en el agua. Romanos capítulo 6. La carta a los Romanos capítulo 6, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en qué? En su muerte. Note usted aquí un simbolismo importante: muerte. Versículo 4 dice: porque somos, ¿qué cosa? Sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. Ahí está otra parte o otra fase de este simbolismo o de estos simbolismos: sepultado. Luego dice: para que como Cristo resucitó. Ahí está otra parte de este simbolismo: así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Ahí está el tercer simbolismo en el bautismo, hermano: muerte, que lo vimos en el versículo 3, sepultura, que lo vemos en el versículo 4, ¿y qué más, hermano? Resurrección, que lo vemos en el versículo 5. Versículo 6 sigue diciendo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque al haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, hay un simbolismo en estas tres palabras en el bautismo. ¿Y por qué digo un simbolismo? Porque no es literalmente, hermano, que muramos. Tampoco es literalmente que nos sepulten, tampoco es literalmente que resucitemos. Por eso la Biblia aquí lo pone como simbolismos de lo que implica el bautismo. También cuando dice el versículo 8: y si morimos con Cristo, no es que literalmente muramos físicamente, no, por supuesto que no, sino son simbolismos que habla aquí la Escritura acerca del bautismo. Pero vamos a analizar un poco estos simbolismos, hermano, con la ayuda de nuestro Dios. ¿Por qué muerte? Bueno, porque el hombre debe de morir para el mundo, debe de morir para el pecado. Vamos a ver algunas escrituras de lo que implica precisamente morir. Gloria a Dios. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2.
La carta a los Gálatas en el capítulo 2, gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Versículo 20, mire lo que Pablo dice en esta carta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro que no lo dice en el sentido literal, sino en el sentido simbólico. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo. O sea, el yo ya no vive, el yo está muerto. Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo no ya yo, o sea, mi persona, el yo, mi ego ya está muerto. Ahora el que vive es Cristo en mí. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer, como dice la versión 60 o la versión de la Biblia de las Américas, dice en este versículo 20: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que vive, o sea, Él está declarando: este está muerto. ¿Y cómo o en qué manera se está muerto? Seguimos viendo la escritura ahí en el capítulo 5 de la misma carta a los Gálatas, versículo, vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. ¿Lo tenemos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia o el deseo de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está una lucha, una batalla que hay entre la carne y el Espíritu. Cuando la Biblia se refiere a la carne, se refiere a los deseos de la carne, a la naturaleza de la carne, que es el mal, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, como dice ya Romanos capítulo 8. Está esa lucha, hermano, y para vencer en esta lucha, quien debe de morir es la carne o los deseos de la carne. Y eso lo vamos a lograr si somos guiados por el Espíritu. Pues el versículo 18 dice: mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está una definición o una descripción de lo que son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, ¿qué más? Inmundicia, disolución. Esa palabra disolución dice, versículo 19, dice impureza, sensualidad. Esas últimas palabras o esos últimos deseos de la carne, en lugar de inmundicia dice impureza, y en lugar de disolución dice sensualidad. Sigue diciendo la lista: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Eso de sectarismos es como apartarme, como este es mi grupo, nada más, con estos yo me junto, con los demás no me quiero juntar.
Bueno, pues eso también es una obra de la carne. Sigue diciendo el versículo 21, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero ahora quiero que pongamos mucha atención en lo que dice el versículo 24 con respecto a este tema que estamos viendo. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones. Con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo le dan muerte, hermano, a los deseos de la carne. Le dan muerte a sus pasiones o a las pasiones de la carne, crucificándolos. Alguien, hermano, que se crucificaba era para que muriese en la cruz. Ya hemos dicho que el ser crucificado en el tiempo de Jesús era la pena de muerte que ejecutaban los romanos en aquel tiempo. Sí, era como la inyección letal en algunos países, o como se practicó en el siglo pasado, la cámara de gases o la silla eléctrica. Bueno, pues así era la crucifixión, la pena de muerte. Y por eso, para darle muerte, dice el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado, podemos decirlo de otra manera, se han dispuesto a darle muerte a la carne con sus pasiones y deseos. Alabamos el nombre de Jesucristo. De esa forma, hermano, es como se aplica en la muerte para llegar al bautismo. Crucificar o darle muerte a la carne con sus pasiones y deseos. Eso significa la parte de muerte. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos considerando la Escritura, capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 14. Versículo 14 lo tenemos. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si ser crucificado es dar muerte, podemos entender que Pablo está diciendo, por lo cual el mundo o al mundo le he dado muerte. Para mí están muertos las cosas del mundo, y yo al mundo, yo para el mundo estoy muerto. Así es que invítele una cerveza a un muerto, pues ya no va a reaccionar, ¿verdad? Por supuesto que no. Invítele a un muerto irse a fornicar, pues no, ya está muerto, ya no va a reaccionar. Muerto para el mundo, muerto a la carne en sus pasiones y deseos. A eso se refiere la parte de morir, la parte de estar muerto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 22. Santo es el Señor Jesucristo.
Dice ahí la palabra de Dios, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. En la Biblia, versión de las Américas, dice en este versículo 22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Que se despojen. ¿Qué es despojarse? Dejar, quitar el viejo hombre. A eso se refiere. Dejar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Hay que quitarse el viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre que también de manera simbólica se refiere aquí? Aquel que está en los vicios, aquel que está viciado conforme a los deseos de error. Hay que dejar, y para despojarnos de ese hombre, pues hay que hacerlo morir. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos considerando la escritura ahí en Colosenses capítulo 2. Santo es el Señor Jesús. Versículo 11 al 13. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha de manos, con el despojamiento o despojarse de qué? Del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Voy a leer como dice esta versión, que es un poco más moderna en cuanto a la forma de expresarse. El versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Bueno, dice, me parece aún mejor explicada la versión antigua que dice: con el despojamiento, despojarse del cuerpo de los pecados de la carne. Eso es hacer morir. Eso es, hermano, la parte de muerte que implica en el bautismo. Despojarse del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Mire, vamos a dejar ahí pendiente el versículo 12 para seguir ampliando esta parte que es morir, que es la parte de muerte. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Hay que tener, hermano, ese mismo pensamiento. Dice en la versión, la Biblia de las Américas, este versículo: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Ha terminado con el pecado. ¿Cómo podemos terminar con el pecado, hermano? Estando armados de un pensamiento tan fuerte, tan poderoso, de que así como Cristo padeció por nosotros en la carne,
nosotros, hermano, también debemos de estar armados del mismo pensamiento que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Que la carne, hermano, hay que crucificarla, hay que hacerla morir. Que la carne sea la que padezca, crucificándola, haciéndola morir, para que el Espíritu viva. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 2. Para que ya el tiempo que queda en la carne, o sea, en este cuerpo, viva no a las concupiscencias o a los deseos de los hombres. O dice esta otra versión, viva no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Que nos debe bastar el tiempo pasado de nuestra vida, allá lo que éramos, hermano. Alguien a veces le reprocha y le dice, pero es que tú eras. Tienes razón, yo era, pero ya no más. Nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles o de las gentes, cuando conversábamos o cuando vivíamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Dice en esta otra versión, porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Hay que estar armado de ese mismo pensamiento, que el que ha padecido, el que le ha dado muerte a los deseos de la carne, termina con el pecado o hace que el pecado cese. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos viendo, hermano, ahí también en 2 Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 8. Amén. Estando atribulados en todo. Está escrito, hermano, que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. A pesar de tribulaciones, no se nos quita el sueño, hermano. No estamos angustiados, en apuros, mas no desesperamos. Aunque estemos en apuros, el cristiano no entra en depresión, no entra en desesperación. Versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos, llevando siempre por todas partes, oiga bien, ¿qué debemos de llevar por todas partes? La muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, siempre, hermano. Es algo que no solamente sucede una vez cuando nos bautizamos, sino siempre estamos entregados a morir. ¿A morir a qué? A morir a los deseos de la carne y a sus pasiones, a morir al pecado. Siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Siempre por todas partes llevando la muerte de Jesús. ¿De qué manera? Mira lo que dice ahí Colosenses 1. Vino a mi mente, a mi memoria, este versículo. Colosenses 1, versículo 24.
Dice ahí Pablo a los colosenses, que ahora me gozo en lo que padezco, en lo que sufro por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo como cabeza del cuerpo, que es su iglesia, padeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice la Biblia en 1 Corintios 12:26? Dice que si un miembro se duele, todos a una se duelen. Si Cristo como cabeza se dolió hasta la muerte, pues ¿qué se espera del resto de los miembros de su cuerpo? Que también padezcamos, hermano, y vamos a padecer crucificando la carne o haciendo morir la carne con sus pasiones y deseos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Leemos ahí desde el versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahí está, hermano. Si la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, entonces no es posible que le demos gusto a la carne y le demos gusto a Dios. Por supuesto que no se puede, hermano. Si le damos gusto a la carne, no estaremos agradando a Dios, porque los que están en la carne, dice el versículo 8, no pueden ¿qué cosa? Agradar a Dios. Cuando dice los que están en la carne, se refiere a aquellos que le dan gusto a la carne en sus deseos y pasiones. Aquellos, ¿verdad?, que hacen lo que su carne quiere, lo que su carne encuentra placer. Estos no pueden agradar a Dios. Entonces, para poder agradar a Dios, hermano, hay que crucificar a la carne con sus deseos. Y eso es algo, hermano, que lo tenemos que hacer diario. Desde que nos bautizamos. Y siempre que estemos en esta carne, hermano, debemos de hacer morir las obras de la carne. Dice el versículo 9: mas vosotros no estáis en la carne, o sea, no se dejan llevar o no se dejan dirigir por los deseos de la carne. A eso se refiere. No que no estemos en el cuerpo, que estemos suspendidos en el espíritu, en el aire, fuera del cuerpo. No, por supuesto que no. Se refiere a que no estamos siendo dirigidos por los deseos de la carne, sino en el espíritu. No estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es que el espíritu, ahí está el sí condicional. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Cuando se refiere al cuerpo, no es que ya no tengan vida los ojos, el corazón. No, por supuesto que no se refiere a eso, hermano. Se refiere a que si Cristo está en nosotros, los deseos de la carne y sus pasiones están muertos. Amén. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Eso es, no es que nos salgamos del cuerpo, sino que no debemos de vivir conforme a los deseos y pasiones de la carne. Versículo 13: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo vas a morir? Espiritualmente. Tu espíritu va a morir, lo espiritual, hermano. Si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu, ¿qué dice? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ya vimos en Gálatas 5, desde el 19, cuáles son las obras de la carne. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Según este versículo 13 de Romanos 8, hermano, viviendo conforme al Espíritu. De esa manera, hermano, vamos a hacer morir las obras de la carne. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Es algo, hermano, que continuamente debemos de hacer en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 5. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 1. Amén. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto también en el sentido simbólico, en el sentido espiritual. Si habéis resucitado con Cristo, recuerden que por el bautismo pasamos por muerte, sepultura y resurrección. Amén. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, no en las pantallas, hermano, poned la mira ¿en qué? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois. Amén. Muertos al pecado, muertos a los deseos y a sus pasiones. Muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5, ¿cómo dice? Hacer morir. Día con día, hermano, vamos dándole muerte a lo terrenal. Hacer morir, pues. Voy a leer como dice en esta versión de la Biblia de las Américas, versículo Colosenses 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Bien, para concluir con el punto de cómo es el bautismo, hermano, literalmente, ¿qué es lo que sigue con un muerto? O sea, ¿qué se le hace a un muerto? Una vez que ya el médico lo ha declarado como muerto, ¿qué es lo que hace? Lo tienen que sepultar. Bueno, si alguien, hablando en el sentido espiritual, ya ha muerto para el pecado, ya ha muerto para sus pasiones y deseos, ¿qué es lo que se tiene que hacer con alguien que ha muerto para el pecado, para sus pasiones y deseos? Igual, hay que sepultarlo. Pero en este caso, hermano, ¿dónde somos sepultados? Ahí mismo en Colosenses, hermano, otra vez el capítulo 2, recuerda que les dije que íbamos a volver ahí. Colosenses 2, dice ahí el versículo 12:
en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Somos sepultados en el bautismo, en la inmersión en agua. Cuando a una persona la sepultan, hermano, ¿acaso le sepultan nomás la cabeza y le dejan el cuerpo de fuera? Por supuesto que no. ¿O acaso la sepultan de la cintura para abajo? No, la sepultan, la entierran totalmente, que no se vea nada. Y si la Biblia dice que somos sepultados en el bautismo, y el bautismo significa inmersión, zambullir, sumergir, quiere decir que en el bautismo somos sepultados, en este caso en agua. Somos sepultados o totalmente cubiertos en agua cuando somos bautizados. Gloria a Dios. Cosa que no hace el bautismo de aspersión o de ablución. No. Por eso es que el bautismo bíblicamente, hermano, es por inmersión. Es sumergiendo totalmente a la persona en agua. Amén. Eso significa la sola palabra bautismo: sumergir, zambullir, inmersión. Entonces ahí está, hermanos, sepultados juntamente con Él en el bautismo. Y el tercer simbolismo es resurrección, o sea que simbólicamente resucitamos o somos levantados ahí en el bautismo cuando se invoca el nombre que es sobre todo nombre. Somos levantados a vivir una nueva vida y se cumpla así lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Damos gracias al Señor Jesucristo por esta palabra, y que esta palabra, la verdad de su palabra, corra y sea glorificada.